Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por asistir a esta sesión informativa que hemos preparado desde la Fundación Iberoamericana de Nutrición. El motivo que nos reúne hoy es bueno, pues tratar de daros algunos de los avances que se conocen en las nuevas metodologías para las estimaciones en cuanto a lo que es la dieta, la investigación en la dieta de poblaciones. El- es probable que esperemos quizás algún minutín más por algunas personas que se retrasen, pero mientras tanto vamos dando la bienvenida. En general, les comento la estructura que va a tener esta reunión. Vamos a iniciar con una charla eminentemente científica que va a ser llevada a cabo por Ángela Hernández, que posteriormente será presentada. Y en último lugar, pretendemos haceros llegar una información que esperamos sea de utilidad en cuanto a cómo alcanzar esos conocimientos y esas necesidades que se han ido creando en cuanto a la generación de una investigación cada vez de mayor calidad. ¿De acuerdo? Sí, objetivos. ¿Bajan quizás? Sí, A vamos. continuación, bueno, va a tomar la palabra la directora científica de la Fundación Iberoamericana de Nutrición, la doctora María José Soto. Un servidor, Miguel Fernández, que soy el gerente de la Fundación. Iremos cambiándonos los turnos y, de nuevo, bienvenidos a los que veo que se están incorporando ahora mismo. Adelante, María José. Gracias, bienvenidos todos. Espero que ahora sí se escuche. Yo estoy viendo un poco la presentación y a la vez el chat, así que de repente la muevo sin querer. Sean bienvenidos, pues gracias por asistir a este pequeño evento que organizamos para ustedes, para dar unas pequeñas pinceladas de estos dos cursos que nos parecen relevantes para quien haga investigación y quiere informarse sobre dietas de poblaciones. Como pueden ver, pues este curso lo damos también acompañados con INCAP y pues ahora también se ha unido, ha validado nuestros cursos y han formado parte de los cursos propios de la Universidad Católica de Murcia. Hoy tenemos más adelante vamos a explicar un poco la parte de certificados y cómo se involucró ya la Universidad Católica de Murcia en nuestros cursos. Pero ahora pues les voy a decir un poco los objetivos de la sesión. Como explicaba Miguel, es dar a conocer algunas metodologías en la investigación de la dieta de poblaciones, algunas más novedosas, unas pequeñas pinceladas. También pues decirles cómo adquirir esos conocimientos a través de nuestros cursos para aplicar esas metodologías, informarles sobre aspectos de la organización del curso y resolver dudas que ustedes tengan sobre contenidos, tutores. Para eso pueden usar tanto el chat como el chat de preguntas y respuestas, que creo que hoy tenemos mayor facilidad de responderles porque es una reunión más acotadita. Este, para avanzar, les voy a presentar a nuestra compañera Ángela Hernández Ruiz. Ella es doctora en nutrición y ciencia de los alimentos, trabaja con nosotros en el área científica de la FINUT y también es profesora asociada del Departamento de Enfermería en la Universidad de Valladolid, España. Hoy nos va a explicar un poquito sobre cómo mejorar esa estimación de la ingesta de energía, nutrientes y de calidad de la dieta. Adelante, Ángela, tú me vas diciendo cuando te cambie las diapositivas. Perfecto. ¿Se me oye? Sí, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, muy buenos días o tardes a todos. Muchas gracias por vuestra amable presentación y muchas gracias a todos los asistentes por estar hoy aquí con nosotros. Como ha indicado la doctora María José Soto Méndez, hoy en esta sesión vamos a ver un poco de cómo podemos mejorar esta estimación de cuando estimamos el consumo de alimentos, algunas pinceladas de distintas metodologías para mejorar esa estimación tanto de la ingesta de energía, de nutrientes o de la calidad de la dieta. Siguiente. Entonces, para ello vamos a comentar, aunque luego en los cursos se van a ver muchísimos más temas, en la charla de hoy vamos a estudiar tres pinceladas.
de 3 cuestiones muy importantes que creemos que hay que tener muy en cuenta cuando una persona estima el consumo de alimentos. La primera sería la metodología de estimación de las ingestas usuales individuales de nutrientes. La segunda sería la metodología para la determinación de la sobre- e infradeclaración de las ingestas de energía, que es lo que en la literatura científica se conoce como misreporting, overreporting y underreporting. Y cerraremos con algunas de las principales pautas sobre qué son los índices de calidad de la dieta y cómo se pueden estudiar los patrones dietéticos. ¿Vale? Siguiente. Entonces, bueno, para empezar en esta temática, lo primero que hay que tener presente es que tenemos distintas herramientas o instrumentos para estimar el consumo de alimentos, como la mayoría de ustedes conocen, ¿no? Algunas de ellas y las más utilizadas serían pues, los cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos, los recordatorios 24 horas, los registros de 3 días, etc. Como saben, en epidemiología nutricional, estas son las herramientas que siempre utilizamos para distintos objetivos, como pueden ser pues, el estudio de patrones o estimar la proporción de una determinada población que se queda por debajo o por encima de unas recomendaciones, etc. Pero lo que se ha visto en muchas investigaciones es que hay una gran variabilidad diaria en la ingesta de energía y de nutrientes. ¿Y esto qué consecuencias tendría? Esto, la principal consecuencia que tiene es eso, que hay mucha diferencia entre si valoramos unos determinados días u otros dentro de la misma muestra de población, ¿no? Siguiente. Entonces, claro, nosotros tenemos que partir del hecho de que eso, hay una variabilidad intrapersonal, es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, una muestra de población, en la muestra de población a cada uno de los sujetos aplicamos 2, 3, por ejemplo, recuerdos 24 horas y vemos que hay diferencias entre lo que encontramos en un recordatorio o en otro recordatorio. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se sobreestiman los percentiles extremos, que de hecho en algunas ocasiones son los que más nos interesan, porque es o la gente que queda muy por encima o que queda muy por debajo. Pero claro, ustedes, como seguro que en muchas ocasiones han tenido esta oportunidad, cuando estimamos la dieta, se estima a corto plazo, es decir, pasamos 2, 3, por ejemplo, recordatorios 24 horas o un registro retrospectivo de 3 días y solo en una determinada muestra de población. Es decir, tenemos, por ejemplo, un estudio de niños y no lo aplicamos a 3 millones de niños, sino a una muestra reducida, una muestra de población que lógicamente puede ser representativa, pero es una muestra de población simplemente. Por otra parte, tendríamos lo que serían las estimaciones del consumo usual. Es decir, si pudiéramos, imaginaros, pasar un montón de recuerdos 24 horas y a todos los niños, por ejemplo, de un determinado país que cumplieran con los criterios de nuestro estudio. Claro, entre lo que sería la situación real y lo que sería el escenario ideal, que sería el consumo usual y habitual de los nutrientes, hay mucha diferencia. Entonces, para solventar esto, se han desarrollado diferentes métodos basados en modelos estadísticos que lo que hacen es que permiten eliminar al menos parte del efecto de la variabilidad intrapersonal de esos consumos directos. Porque claro, si no, lo que tendríamos es, como les acabo de comentar, muchísima variabilidad y eso se traduciría, por una parte, en una estimación errónea del consumo de alimentos y posteriormente de la energía y de los nutrientes. Entonces, estos métodos que tienen un marco teórico común, aunque luego hay pequeñas diferencias, lo que nos hacen es disminuir parte de ese error aleatorio que simplemente sucede por el hecho de que no vamos a poder aplicar todos los cuestionarios, por ejemplo, que quisiéramos, ¿no? Siguiente. Claro, ¿qué consecuencias podría tener no eliminar esa variabilidad, no? Muchas veces lo que hacemos es ignorar esto cuando hemos estimado la dieta y seguro que muchísima gente le ha pasado lo mismo a todos. Podemos ignorarlo o lo que podemos hacer es decir, bueno, pues en vez de aplicar
un recordatorio, aplicamos 2 o 3 y hacemos la media de los 3, por ejemplo, recordatorios que tenemos por cada sujeto de la muestra de estudio. Pero en realidad esto, aunque lo hemos hecho todos y se sigue haciendo en la literatura científica, no sería la aproximación más correcta. La más correcta sería eso, el cálculo de la ingesta usual de nutrientes, no una simple media de los 2, 3 o 5 recordatorios que tengamos, ¿no? ¿Y esto por qué es así? Claro, porque muchas veces, dependiendo el nutriente, los percentiles de distribución de la ingesta de ese determinado componente de la dieta presenta un sesgo enorme. Entonces, si no se utiliza ese ajuste estadístico, muchas veces vamos a observar datos que son erróneos en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender en este curso sobre metodologías en relación a esta temática? Pues en el curso lo que se va a estudiar es básicamente lo que es el fundamento teórico del cálculo de las ingestas individuales usuales, por una parte lo que sería teoría pura. También se estudiarían distintas aplicaciones de cómo se pueden calcular estas ingestas usuales que han sido desarrolladas por distintas instituciones y organizaciones. Luego se van a ver, por ejemplo, publicaciones en las que se han calculado estas ingestas usuales para que puedan ver de forma real cómo los investigadores informan de estos hallazgos. Y por último, en la parte práctica, lo que van a hacer es, con una base de datos real, calcular las ingestas usuales de nutrientes de algún nutriente específico, ¿vale? Vale. Respecto a esta segunda cuestión, que sería la determinación de lo que llamamos los declaradores plausibles y no plausibles, lo que hemos llamado lo que se conoce en la literatura científica como la metodología misreporting, hay que tener en cuenta una cuestión, ¿no? Nosotros partimos de que estamos haciendo, por ejemplo, un estudio de evaluación de la ingesta. Incluso, por ejemplo, tenemos un cuestionario de frecuencia de consumo para aplicar a la muestra y 2 recordatorios, es decir, una variedad importante de métodos. Esto siempre partiendo de que la situación ideal es que sean validados, etcétera, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Hay que tener claro que aunque el método sea válido y se aplique en las mejores condiciones, por expertos, teniendo en cuenta un montón de todas las consideraciones que podemos saber, siempre presenta ciertos sesgos. ¿Y en qué se traduce esto? Claro, en que al final, si estimamos de manera incorrecta el consumo de alimentos, la información también va a conducir a estimaciones erróneas de la ingesta de nutrientes. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe identificar lo que llamamos declaraciones erróneas o declaraciones no plausibles para poder acercarnos más a lo que sería la realidad del consumo de nutrientes, ¿vale? Siguiente, por favor. ¿El anterior, por favor? Vale. Entonces, hay que tener claro que siempre existe lo que se llama hay problemas en la autodeclaración de los datos de consumo de alimentos. Y esto es muy importante saberlo, ¿no? Muchas veces pues puede ser por el falta de conocimiento de cómo informar. Esto por ejemplo, son casos muy claros de cuando se intenta hacer en niños o en personas mayores, que aunque estén y nos complementen la información, el cuidador principal muchas veces es muy complicado. En otras ocasiones, por ejemplo, la falta de explicación por parte del personal que sería más adecuado, ¿no? Muchas veces saben que se estima la dieta por parte de un profesional que no sería el más indicado. Otra cuestión también importante sería la mala memoria o lo que llamamos la omisión no intencionada, de manera involuntaria. Tú, por ejemplo, muchas veces a lo mejor si haces una ingesta o picoteas entre determinadas comidas, una persona no te lo declara no porque no quiera voluntariamente, sino porque se le ha olvidado sin querer, ¿vale? Y otra cuestión sería lo que llamamos la intención de informar por encima o por debajo de la ingesta real, que esto sería el mismo caso, pero hecho de forma voluntaria,
Esto sabemos por la literatura científica que hay determinados alimentos que las personas tienden a sobredeclarar, como por ejemplo pues el consumo de fruta o de verdura, y hay otros que tienden a infradeclarar. Alimentos que son más críticos, que son más altos, por ejemplo, en azúcares, etcétera, ¿no? Y esto también pasa con determinados grupos de población. Se sabe también que, por ejemplo, la gente que tiene mayores índices de masa corporal tienden a infradeclarar más, ¿vale? Entonces, claro, esto que nos conduce a lo mismo, a resultados sesgados, no se refleja en la realidad del consumo de nutrientes, de alimentos, perdonen, entonces eso indirectamente se asocia a que tampoco se refleja la realidad de la ingesta de nutrientes y claro, muchas veces los datos extraídos de este tipo de estudios son los que luego nos sirven para establecer recomendaciones. Si los datos del consumo de alimentos y de la ingesta de nutrientes son incorrectos, las recomendaciones también no serán precisas, ¿vale? Siguiente, por favor. Claro, entonces para solventar esta cuestión por parte de la EFSA, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, desarrolló un protocolo. Este protocolo está basado en una revisión detallada de los métodos de infra y sobredeclaración de energía existentes publicados en la literatura científica representativas a nivel nacional. ¿Vale? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta como algunas de las principales consideraciones de este tipo de metodología, ¿no? De mi reporting, del cálculo de lo que serían declaradores plausibles? Una de las principales cuestiones es que esto es muy importante tomar la conciencia de tu muestra de población, qué porcentaje es un declarador plausible y qué porcentaje no lo es. Esto no es para que luego, por ejemplo, digamos, de nuestra base de datos, los que no sean declaradores plausibles cogemos y les eliminamos. No es para eso. Esto lo que se debe de hacer, como les indico, es calcular el porcentaje de declaradores plausibles y luego hacer un análisis con toda la muestra de nuestra población y luego hacer los mismos análisis eliminando los declaradores no plausibles, ¿vale? Esto nunca lo que se debe hacer es eliminar o ocultar parte de los datos. Y esto es muy interesante porque muchas veces cuando luego se estudian específicamente los declaradores no plausibles y de forma concreta los que serían sobredeclaradores o infradeclaradores, podemos ver determinadas características de cómo son esas personas, según edad, sexo u otras características sociodemográficas, ¿no? Y claro, esto es una cuestión clave para luego que podamos ir mejorando la metodología de los futuros estudios. De todas estas cuestiones se pueden extraer determinados criterios para mejorar luego algunas herramientas con las que se pueden estimar inicialmente la dieta de una forma más precisa, ¿vale? Igual que les indicaba antes, también sirve para identificar que esto hay muchísima literatura científica de determinados alimentos que se infradeclaran o sobredeclaran y luego también, pues eso se pueden aplicar determinados criterios en las herramientas para estar más alerta de esas cuestiones que se tienden a declarar de forma incorrecta, ¿vale? Vale, siguiente. Anterior, por favor. Vale. Entonces, respecto a esta parte del Mi Reporting, ¿qué es lo que vamos a ver en este curso? Pues en este curso vamos a ver, por una parte, lo que sería toda la teoría del protocolo de EFSA, etcétera. Luego vamos a ver publicaciones en las que se han aplicado esta metodología para ver, pues eso, cómo se informa, cómo lo explican los autores, etcétera. Y luego lo que vamos a ver también en la parte práctica es cómo se calcula esto en una base de datos real, tanto a nivel grupal como a nivel individual. Y lo que ven en pantalla son algunas de las publicaciones que hemos realizado por parte de los tutores, la dirección y la coordinación académica respecto a estas cuestiones, ¿vale? Y que, por supuesto, vamos a trabajar y a solventar todas las dudas durante el curso. ¿Vale? Siguiente, por favor. Vale, para terminar,
vamos a hablar un poquito de lo que sería el estudio de los patrones dietéticos. Entonces, para saber un poco, para ponernos en contexto de los patrones dietéticos, lo primero que hay que tener claro es que la epidemiología nutricional es una ciencia que el objetivo principal que tiene es el estudio de lo que llamamos factores dietéticos o factores de los estilos de vida y su asociación con el riesgo de determinadas enfermedades. El estudio de la epidemiología nutricional ha evolucionado de forma muy importante. Al principio se estudiaba más desde el enfoque de micronutrientes, macronutrientes, pasando por el de grupos de alimentos y alimentos, hasta el enfoque que se desarrolla más en la actualidad, que sería el de los patrones de dieta. ¿Por qué? Porque el estudio de los patrones de dieta es estudiarlo como un todo, algo global, no de forma aislada alimentos o nutrientes. Entonces, esto sería lo más cercano a la realidad, ¿no? Los patrones de dietas, gracias, los patrones de dieta se pueden estudiar desde 3 metodologías diferentes que son las que ven en pantalla. Lo que se llama a priori o hipótesis orientadas, una segunda que sería lo que se llama a posteriori o enfoques exploratorios, que es lo que ven en la literatura científica que se llama clúster, análisis factoriales, de conglomerados, etcétera. Y un tercer tipo que es un híbrido entre los dos, que ahora la verdad es que se utiliza muchísimo menos. Entonces, dentro del primer grupo de lo que se llama el estudio de los patrones de dieta a priori, hay una opción muy válida que es la construcción de lo que llamamos índices de calidad de la dieta o scores de adhesión a determinados patrones dietéticos. Y claro, estudiar sobre todo el riesgo de enfermedades desde esta perspectiva de los patrones es muy interesante, porque como se ha visto en muchos estudios, claro, cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos el consumo de frutas y lo que disminuye la mortalidad y el consumo de verduras y lo que disminuye también, por ejemplo, la mortalidad por enfermedad cardiovascular, vemos que muchas veces cuando se estudia un patrón dietético es mucho más el efecto que pueden ver que la suma simplemente de los componentes de forma aislada. Entonces, se producen efectos sinérgicos, tanto desde el punto de vista positivo como desde el punto de vista negativo. ¿Vale? Siguiente. Entonces, claro, partiendo de que nosotros conocemos, pues eso, que hay lo que se llaman índices de calidad de la dieta o scores de adhesión a patrones dietéticos, es muy importante ir conociendo también la evolución de estos índices de calidad de la dieta. ¿Y esto por qué es así? Bueno, como sabemos, en la ciencia de la nutrición hay una actualización continua del conocimiento científico, tanto desde el punto de vista de grupos de alimentos, nutrientes y el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, ¿no? Esto, por ejemplo, para que vean un ejemplo más cercano, sería, por ejemplo, hace 30 años había muchísimos índices donde no se incluía el pescado como un componente positivo, y ahora en la actualidad muchos lo incluyen. Eso es porque hace algunos años no se tenía tan claro o no se había observado el efecto tan positivo que tenía, por ejemplo, el consumo de pescado en muchas enfermedades como por ejemplo las cardiovasculares. O también el tema de los lácteos. Muchas veces, pues anteriormente tenían pues eso, una visión más negativa o indicaban que se tenían que consumir solo descremados en vez de todo el conjunto de lácteos. Entonces, claro, si cambia lo que es el conocimiento desde un grupo de alimentos, los índices también tienen que cambiar, lógicamente. También porque se producen adaptaciones a diferentes ámbitos geográficos. Por ejemplo, el primer índice de adhesión a la dieta mediterránea se desarrolló en 1995 en Grecia y posteriormente se han desarrollado muchísimos índices. Entonces, claro, se han desarrollado desde índices de adhesión a dieta mediterránea en países mediterráneos, pero que como son otro tipo de población, se necesita hacer algunos pequeños o no tan pequeños ajustes, como pueden ser pues, los índices que se han desarrollado en Italia o en España, etcétera, o también cuando muchas veces lo que hacen es coger, por ejemplo, ese índice
y adaptarle a otro ámbito geográfico que sea, por ejemplo, mucho más lejano. Que eso pasa con índices de adhesión a dieta mediterránea, por ejemplo, para aplicar en China, que hay que adaptarlo muchísimo más, ¿no? O también herramientas que se necesitan posteriores modificaciones. Esto sería el claro ejemplo de cuando tenemos un índice, le aplicamos, por ejemplo, en una muestra de población de adultos, por ejemplo, de 18 a 64 años, y luego necesitamos aplicar ese índice, por ejemplo, a población pediátrica. ¿Ahí qué pasaría? Que también hay que hacer algunos ajustes. Entonces, claro, esto requiere hacer una revisión continua, tanto de lo que serían los componentes. En los índices de calidad de la dieta, lo que se llaman componentes serían eso, pues la fruta, la verdura, como los ítems de un cuestionario, pues en índices de calidad de la dieta se llaman componentes, o los sistemas o criterios de puntuación, es decir, los puntos de corte de a lo mejor lo que se considera saludable o no saludable. Esto es muy importante conocerlo, ¿por qué? Porque cada persona en su situación va a tener unos determinados datos con, pues eso, un consumo de nutrientes, de alimentos, etcétera. Entonces, se necesita conocer bien ese tema para saber qué índice se puede aplicar o qué índice, con qué modificaciones podemos aplicar en nuestro estudio, ¿no? ¿Vale? Siguiente. Entonces, ¿qué vamos a ver en este curso? Pues en este curso se va a ver desde lo que sería, por ejemplo, el concepto de índice de calidad de la dieta o de score de adhesión a un patrón de dieta. Se explicaría, por ejemplo, también lo que serían los principales tipos, que esto es una cuestión muy interesante porque, aunque pueda parecer que es un enfoque relativamente sencillo, no hay para nada consenso de los tipos de índices de calidad de la dieta que hay. Entonces, pues bueno, van a poder ver distintas clasificaciones dependiendo del autor y de distintas perspectivas, ¿no? O también, por ejemplo, van a poder ver distintas publicaciones, cómo se aplican los índices, igual que en lo que he comentado anteriormente, cómo lo reportan los autores, y luego en la parte práctica aplicarán índices como tal. Entonces, esta cuestión es muy importante que la conozcan porque lo que ven en pantalla, por ejemplo, son distintas publicaciones igual en las que hemos trabajado tanto los tutores como la dirección y la coordinación académica. Entonces van a poder ver que hay muchísima variabilidad, desde, por ejemplo, índices de adhesión a dieta mediterránea, que en principio todos informan de antioxidantes, pero van a ver cómo no todos informan de la misma manera, hasta, por ejemplo, un índice que específicamente se hizo para valorar la calidad de la dieta de personas mayores de residencias, o, por ejemplo, el último que ven en pantalla sobre población pediátrica, que le realizamos desde la FINUD, que eran todos los índices que habían aplicados a población pediátrica, e hicimos un análisis de más de 100 índices de este tipo. Muy bien, Ángela. Muchísimas gracias por tu intervención. Ha sido un buen repaso ahí de todo el potencial que tiene, o mejor dicho, parte del potencial que puedan arrojar los cursos con esta nueva metodología. Como dice bien Ángela, se da mucho más, pero se ha seleccionado algunas de las cosas que a nuestro criterio hemos pensado que eran críticas o bastante prioritarias, ¿no? A continuación, bueno, la doctora Soto seguirá con una intervención en cuanto a el cómo pueden llevar a cabo o cómo pueden adquirir estos conocimientos que de manera o de soslayo ha descrito Ángela a través de los cursos que ofrecemos en conjunto con el INCAP y con UCAM. Muchas gracias, Miguel. Bueno, y comentarles estos tres temas que tocó Ángela, pues están incluidos en nuestros cursos Nueva Metodología para la Investigación de la Dieta de Poblaciones. Hay una parte 1 y una parte 2, porque como ustedes verán, el tema es amplio y vamos guiando en un paso a paso sobre las distintas temáticas. Por ejemplo,
La parte 1 del curso tiene los objetivos principales de permitir que el alumno sea capaz de hacer valoraciones del estado nutricional y valoraciones dietéticas de acuerdo con normativas estandarizadas. También identificar el grado de infra y sobredeclaración de ingestas de energía, como mencionaba Ángela, que nos permite mejorar la calidad de nuestros estudios y hacerlos también comparables con otros ya mucho más modernos y publicables en revistas de mejor impacto. También el manejo del software Evalfinut para análisis de dietas y aplicaciones y determinación de ingestas usuales individuales de nutrientes. Para las ingestas usuales individuales les mostramos un programa, les mostramos cómo hacerlo, pero también a gente que maneja programas estadísticos como R, se les da una guía para poderlo manejar directamente. También analizar el consumo de alimentos y la ingesta de nutrientes de poblaciones y compararlos con las guías existentes. La parte 2 va a permitir que los alumnos identifiquen componentes de índice de calidad de la dieta, que los calculen, que se puedan generar incluso nuevos pequeños índices de acuerdo a las recomendaciones de sus países, por ejemplo, relacionar el consumo de algunos tipos de alimentos vegetales y de sus compuestos bioactivos con la prevención de enfermedades, entender cómo las tablas de composición de alimentos son codificadas y con qué sistema se realiza, y diferenciar también entre la información nutricional obligatoria, la que es voluntaria, comparar qué sucede en distintos países, cómo es ese etiquetado, distinguir entre una declaración nutricional o de propiedades saludables y sus interconexiones, y también identificar la composición de un alimento a través de las posibles declaraciones de salud que éste pueda tener. ¿Qué más? Hay un objetivo ahí muy amplio que nos ha permitido a lo largo de este tiempo, y es generar contactos de interés para nuestros alumnos. Van a asistir como alumnos docentes de universidades de toda la región iberoamericana, hay investigadores, han estado, y seguro esto se ampliará, pero vamos por 20 distintos países. Que sepan ustedes que los tutores, los van a ver más adelante, la mayoría de ellos catedráticos universitarios, como explicó Ángela y como mostró en las publicaciones, son gente especializada en cada uno de los temas que van a exponer. También pues vienen gentes que forman parte de sociedades científicas, vienen gentes que forman parte de grandes empresas, de colegios, en fin, yo creo que es una oportunidad para hacer un buen networking a través de estos cursos online. El contenido, pues para empezar, comentarles el profesorado de la parte 1, como verán, son algunos de ellos catedráticos del Departamento de Nutrición y Agrometodología de la Universidad de Granada, y como les decía, estamos en conjunto con INCAP, así que tenemos también algún tutor de INCAP que nos está apoyando. El programa teórico de la parte 1 del curso lleva a la armonización de la metodología de estudio de consumo de alimentos y ingesta de nutrientes, que habla de las distintas técnicas. Ustedes pueden informarse de esto a través de hojas de balance nacionales, de encuestas familiares o ya de cuestionarios individuales, pues explicamos las diferencias y las distintas herramientas. De aquí introducimos el término de la epidemiología nutricional. También está la metodología de estimación de ingestas usuales, que Ángela lo explicó, no voy a ampliar más, igual a de sobre la declaración de ingesta de nutrientes, específicamente de energía en este caso, que es lo que nos guía a hacer los distintos análisis. También hablamos de las ingestas dietéticas de referencia y la evaluación de adecuación de la ingesta de nutrientes. Aquí se habla de las IDR, de la CAR, de las DRI, de los upper level, en fin, hablamos toda la parte de las ingestas dietéticas de referencia a nivel internacional, y luego de los objetivos nutricionales y las guías dietéticas basadas en alimento. ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo se realizan? ¿Qué guías hay a nivel internacional? ¿Cuáles abordan ya el tema de sostenibilidad? En fin, yo creo que actualiza mucho sobre esa temática y nos va guiando sobre cómo evaluar esa información que tenemos de nuestras poblaciones. En el programa práctico se llevan casos de valoración de calidad nutritiva de una dieta utilizando Evalfinut,
Los alumnos tienen acceso durante los meses del curso a probar, a evaluar y a usar Evalfinut. Y también van a poder realizar el cálculo de ingestas usuales y el de sobre e infradeclaración. La idea es que salgan conociendo cómo hacerlo para que lo puedan aplicar posteriormente en alguno de sus estudios o de tesis eh, de grado o posgrado. Luego, la parte 2, también contamos como coordinadora y directora académica del curso a la doctora María Dolores Ruiz. Comentarles que Ángela es la persona más cercana a los alumnos de todos los cursos. Ella coordina desde FINUT junto conmigo, pero es la persona que está más cerca de ustedes. Cuando veamos las herramientas les comento de qué manera. Y la mayoría, aquí sí, todos catedráticos y profesores de Universidad de Granada, todos doctores. Aquí van a ver la parte de índices de calidad de la dieta como un inicio, y como ustedes ya van a conocer, por ejemplo, las guías alimentarias basadas en alimentos de la parte 1, pues se puede generar y pueden crear ustedes estructuras de calidad de dieta basados en sus propias guías, por ejemplo. Así que es un tema bastante interesante. La estructura de las bases de datos nutricionales, los sistemas internacionales de clasificación y codificación de alimentos, y la codificación de alimentos con el sistema Langual y Foodex 2. Es una temática súper importante. A muchos les puede parecer la parte de la codificación algo como de otro nivel, pero es muy importante conocerlo y saberlo, porque muchas veces en nuestros países hay alimentos muy específicos que no forman parte de bases de composición de alimentos. Entonces es importante saber si en un momento vamos a integrarlos de la manera correcta. También los compuestos bioactivos e información en base de datos nutricionales de los mismos, y la información alimentaria al consumidor que les comentaba en los objetivos, a qué información nos iba a llevar. En el programa práctico son casos prácticos de codificación de alimentos, de valoración de la calidad nutritiva de la dieta, usando igualmente Evalfinut, pero ahora aplicando también la parte de los índices de calidad de la dieta. Los recursos de los temas realmente son distintos. Como les comentaba, hay un foro general donde la directora académica da la bienvenida y estamos todo el tiempo disponibles para cualquier duda general del curso. Pero luego cada tema tiene un foro donde ustedes van a poder comunicarse directamente con cada uno de los tutores y autores de estas temáticas. Van a estar 2 semanas disponibles para ustedes en ese proceso de estudio. Aunque es asincrónico, hay una guía en la que ustedes, si tienen referencia de alguna duda con un tema específico, van a tener acceso al tutor. También cada uno de los temas cuenta con un vídeo donde ya sea se habla del tema en general para que ustedes tengan un resumen, o se amplía algún tema específico que no se encuentra en el tema de lectura. Luego lo tenemos de lectura en HTML, que es una lectura muy fácil desde la computadora, pero también lo tenemos en PDF para descarga. Un glosario de términos importantes, la actividad de cada tema y la autoevaluación. La participación en el foro es importante, tanto como las autoevaluaciones, porque dan alguna valoración, pero lo que más nos deja a todos los tutores con el sabor de que hemos enseñado algo y que ustedes han aprendido y a qué nivel han aprendido son las actividades de cada tema. Así que más adelante Miguel les va a explicar cómo es la evaluación. Adelante, Miguel. Así es. Muchas gracias. Solamente hacer un pequeño inciso, porque así como ven que le hemos dividido el curso en parte 1 y parte 2, efectivamente no sería viable llevarlos a la vez. Tendría que usted inscribirse en una de las partes y después en la siguiente edición en otra de ellas. Pero sí que es importante aclarar que son complementarios, pero completamente independientes. Es decir, como han visto, son metodologías distintas, que como digo, lo ideal está organizado para que se complemente, se haga la parte 1 y después la parte 2, pero se puede dar el caso de que ustedes ya estén controlando metodologías de la parte 1 y por tanto le interese irse a la parte 2 o viceversa, ¿no? Entonces, bueno, la parte que me ocupa a mí es un poco la general, que ahora mismo estaban en el chat preguntando información sobre los cursos. Imagino que se refiere a este tipo de información, ¿no? A la que se refiere más general y administrativa.
Bien, pues lo primero de ellos es, por ejemplo, cómo vamos a evaluar. Como estaba diciendo María José, nosotros pedimos que para superar el curso al menos se hagan el 80% de las actividades y en ese 80% de las actividades se obtenga una calificación de 50 sobre 100. ¿De acuerdo? Las actividades, ahora, ¿cómo conformar la nota final? Bien, se conforma por las actividades que tienen un peso de un 70%, un 20% en el foro, porque la verdad es que vemos muy importante generar esa interacción por la propia retroalimentación y por el perfil que estábamos también comentando al principio, de que son pues personas bastante interesantes por los cargos que ocupan en sus respectivos trabajos. Y por último, las autoevaluaciones, que es algo que de manera discrecional ustedes irán yendo para ir midiéndose en cuanto a los conocimientos. Otra de las preguntas bastante clásicas es, bueno, ¿qué ocurre con el certificado, ¿no? Si hemos cumplido con las condiciones anteriores, van a recibir ustedes un certificado de lo que llamamos de superación. Es decir, aquí va incluida lo que es la calificación que usted va a recibir por siguiendo un poco las instrucciones que hemos dicho anteriormente. Este certificado de superación, en el precio que ustedes van a pagar, está incluido el ser emitido tanto por la Fundación como por el INCAP. Pero, ¿cuál es la novedad? Bueno, la novedad es que estos dos cursos, junto con otros dos, han sido recientemente reconocidos por la Universidad Católica de Murcia, de España, de manera que pueden ustedes optar por un coste adicional de unos 75 euros, el que sea un certificado avalado también por la UCAM. Es decir, nosotros pasaremos todas las evaluaciones a ellos tendrán que valorar todo el expediente y entonces se emitirá el certificado por la UCAM y en conjunto con FINUT e INCAP. Y en cuanto a la otra posibilidad, que es, oye, pues por lo que sea no he podido hacer las actividades o no he superado las actividades, si pedimos previa solicitud del alumno, si podemos pedir, perdón, previa solicitud del alumno un comprobante de participación. Ahí lo que valoramos es que haya habido al menos una participación mínima en cuanto a las actividades, intervenciones, haberlas hecho, aunque no se hayan superado. En ese caso, y previa solicitud, como digo, si es posible, conseguir un comprobante de participación. En cuanto a las instituciones organizadoras, pues bueno, comentarles, nosotros ya llevamos 12 años, digamos, somos una red prácticamente de unos 50.000 usuarios que tenemos entre todos los países iberoamericanos. Lo que hemos ido construyendo es poco a poco una formación de alta calidad, tratando de identificar a personal muy relevante y sobre todo expertos en cada uno de los temas que van a tutorizar. Y, por supuesto, en este caso, pues nos aliamos con una institución que es se le conoce muchísimo, especialmente en América Latina, como es el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, ¿no? Y ahora recientemente con la Universidad Católica de Murcia. Recordarles que empieza estos dos cursos empiezan el 11 de septiembre, ¿de acuerdo? Y es hasta el 22 de diciembre, justo acabamos antes de las vacaciones de Navidad. Y la duración son 14 semanas lectivas, con las 140 lectivas más las 190 de actividades que os hemos comentado, y después hay 2 semanas extra. Una, que es la de introducción, es decir, para que ustedes no digan, bueno, pues la plataforma es Moodle, ya se lo adelanto, pues digan, bueno, nunca he estado utilizando Moodle, pues entonces damos una semana para que con una serie de vídeos y tutorizaciones ustedes se manejen bien. Y por último, también, como realmente nuestros cursos están muy, muy enfocados o muy pensados, vamos a decir así, en personas que tienen otras obligaciones laborales, pues, oye, pues si no puedo entregar, por lo que sea, alguna actividad en el momento en el que el tutor me la ha solicitado, siempre dejamos al final una semana de recuperación para ponerse al día, digamos, ¿no? Y que pueda ser finalmente evaluado. Como digo, están dirigidos al menos a estudiantes que estén ya en el tercer año y el resto pues son prácticamente todos los que son profesionales de la salud y que se dediquen especialmente a investigación, ¿no? En cuanto al precio, bien, el precio estándar, primero hay que decirles que justo están preguntando que si el curso es asincrónico, voy a aprovechar para contestar, efectivamente sí, es decir, ustedes tienen materiales, tanto lo que son los PDFs como una serie de vídeos de los tutores que se han grabado sobre algunas de las partes de los temas que son más críticos o quizás más difíciles de que ustedes los comprendieran simplemente con una lectura.
A eso se le une que le acompaña el tutor durante las semanas del módulo y le pueden estar haciendo todas las preguntas que quieran, que él va a estar encima atendiéndoles a ustedes. Pero sí es asincrónico, entre otras razones porque, como digo, el perfil de nuestros estudiantes son profesionales y necesitan tener la libertad de organizarse en su día para lo que es la dedicación al curso, ¿no? Entonces, por esa razón, son asincrónicos. De nada. Volviendo un poco a los precios, ¿vale? Tenemos ahora mismo el precio son de 400 euros. Sí que nosotros permitimos que se puedan hacer en 2 plazos, en 2 cuotas, que muchas veces se agradece porque la gente lo que hace es que se distribuye en varios meses. Y entonces el decirle que el 50%, la primera cuota sería el 50%, justo en el momento en que se inscriban, y el otro 50% a los 2 meses de la primera cuota. Si hoy pagaran, ¿vale? Que es 24 de agosto, hasta el 24 de octubre no tendrían que abonar el otro 50%. Sin embargo, bueno, como medida de agradecimiento y sobre todo porque al final la Fundación está para poner un poquito su grano de arena en cuanto a que la investigación cada vez sea de mayor calidad, hemos pensado otorgar a la gente que estáis aquí asistiendo hoy un descuento de 50 euros. ¿De acuerdo? ¿Cómo vais a aplicar esos 50 euros? Prácticamente a los pocos minutos, máximo media hora desde que terminemos esta emisión, van a recibir un email con un cupón de descuento y un enlace a lo que es el formulario de inscripción. Ahí van a ver que le hace una preguntita de si tiene usted un cupón de descuento, aplicarán ese cupón de descuento y se le reducirá automáticamente los 50 euros. Formas de pago, como he dicho, bueno, pueden ser en 2 cuotas, como he comentado, y después los medios de pago, pues, bueno, pues tarjeta de crédito y PayPal. Es cierto que a día de hoy, justo en la página web, no verán el método de pago de PayPal porque está PayPal teniendo un problema con lo que son, bueno, los pagos recurrentes, es decir, que pague ahora y después a los 2 meses se le cobre. Entonces, lo hemos retirado de ahí, pero si ustedes necesitan pagar por PayPal, se ponen en contacto con nosotros que le enviamos un enlace para que puedan realizar el pago por ese medio. Bien, esos son un poco, podrán ver, ¿abrirán la segunda parte del próximo año? Efectivamente. Maru, aprovecho también para contestarte. Nosotros todos los años abrimos los cursos, normalmente son 2 ediciones, pero es probable que el año que viene haya una sola edición anual. Entonces, si usted hiciera la parte 1 en este septiembre o la parte 2 en este septiembre, el año que viene podría hacer el que no ha hecho, bien en marzo, en caso de salir en marzo, o bien en septiembre. ¿De acuerdo? Estas son un poco las valoraciones que han tenido algunos de los alumnos, la pueden ver en la propia web, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para que veáis un poco colegas vuestros que han ido destacando, ¿no? Bueno, destacan, por ejemplo, la atención de los docentes y de los tutores, ¿no? Pero especialmente para los que trabajáis en investigación, que dice que siempre es algo complejo, ¿no? La medición de la dieta. En cuanto a también que, por ejemplo, está Janet Oliva, dice que cumplió sus expectativas, ¿no? Sobre todo porque empezó a comprender algunos conceptos que, bueno, a veces los tenemos ahí flotando superficialmente, pero que no entramos de lleno a conocerlos y sobre todo a aplicarlos, ¿no? Y otros tantos que, bueno, lo que dicen es, por ejemplo, en cuanto a los materiales didácticos, el soporte técnico, siempre pensad que Ángela va a estar en una coordinación constante para lo que es la plataforma, la presentación de actividades y demás, parte de lo que es técnicamente lo que ven los tutores, ese apoyo. Y después nosotros también, administrativamente, vais a tener una conexión muy, muy sencilla por medio de distintas vías, ¿de acuerdo? Así que bueno, está bastante bien valorado, prácticamente tenemos el 5, ya son unas cuantas ediciones y bueno, simplemente quedar a disposición vuestra. Vais a recibir este correo, en el correo incluso vais a tener el contacto de WhatsApp y por si tenéis alguna duda, tanto a raíz de lo que ha estado comentando Ángela, que por cierto podéis aprovechar también ahora, por si tenéis alguna duda un poquito más técnica. Ángela seguro que está encantada de resolverla, María José igualmente, y yo también a nivel administrativo general, ¿no? Y si no, recordad que con el correo que vais a recibir, en respuesta ahí o por WhatsApp, estaremos encantados de atender. Así que muchas gracias a todos gracias, estoy viendo ya en el chat también agradecidos desde Argentina, he visto que prácticamente os habéis inscrito de casi todos los países, así que eso está genial,
para impulsar la investigación en todo el área, también desde Colombia. Muchas gracias, Maru. Nada más, si alguien tiene, como digo, alguna duda un poco más técnica, pues por favor por el chat o por preguntas y respuestas, y en este caso no hay problema, nos lo pueden hacer llegar. Esperamos un minutín y si no, como les digo, pues en breve recibirán el correo. Les esperamos, si no en esta edición, en la siguiente, para que puedan seguir avanzando y ojalá que sea de mucha utilidad. Vale. Pues lo dicho. Oye, muchas gracias Ángela por tu participación. Esperemos que le hayas puesto un poco ahí la miel en los labios para que sigan impulsándose en la investigación y igualmente, María José, muchas gracias por tu intervención. Con esto vamos a cerrar la sesión. Igualmente agradecidos, que tengan un buen día y una buena tarde, según el país desde el que se hayan conectado. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.